de Servicios Educativos de SM, y estoy a cargo de hacer la presentación inicial de quienes nos van acompañando y quienes han estado anteriormente. Recordar que este ciclo orientado al conocimiento y al trabajo didáctico de las nuevas bases curriculares de religión para la escuela católica, ha sido una gran oportunidad de encuentro, y ha sido una oportunidad de llevar estos conceptos que a veces son más académicos, más grandes, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje práctico, didáctico. Recordemos que la primera sesión trabajamos con Cristian Prado, y él nos habló de la planificación, la importancia de la planificación en los procesos de aprendizaje, más todavía el día de hoy en las condiciones como estamos trabajando, ya sea de manera remota, sincrónica, con trabajo que se despacha hacia el hogar. La segunda sesión trabajamos la evaluación, elemento fundamental para poder chequear aprendizajes reales de nuestros alumnos, más que la calificación. Y la semana pasada ya entramos con Pepe Laguna, a bajar esto ya a un eje en particular, y trabajamos el eje de persona y sociedad. También en cada sesión tuvimos trabajos prácticos, ustedes compartieron su visión, y no distinto de los anteriores, es esta sesión del día de hoy, cuarta sesión. Quizás va a cambiar el eje, porque el eje del día de hoy va a estar orientado a naturaleza y cultura, ¿ya? Y también se van a abordar estrategias para poder llevarlo de una manera práctica y simple a la sala de clase. Pero hoy día tenemos otro invitado. Nuestro invitado del día de hoy es Mónica Hernández. Mónica tiene un gran currículum, pero yo creo que antes de hablar de su currículum, lo relevante que creo de Mónica es que Mónica participó en el equipo de gestión y en la comisión EREC. Ella participa de la comisión EREC, que es la que estuvo a cargo del diseño, de la reflexión frente a estas nuevas bases curriculares de religión para la escuela católica, ¿ya? Por lo tanto, ella participó en la concepción de estas ideas, por lo que los invito a que, como todas las semanas, escriban sus consultas en el chat. Si tienen dudas, escriban. Mónica va a estar atenta a las consultas. Hay un equipo atrás, como siempre destaco la labor de Eric, David, Coté, Gabriel, que están detrás en el estudio, ¿ya? Estamos todos atentos a que esto funcione y que podamos satisfacer las necesidades de consultas que ustedes van dejando en el chat. Participen, compartan experiencias, háganos preguntas, ¿ya? Y vayan contándonos también qué les va pareciendo las sesiones que hemos tenido, la experiencia de estas actividades que hemos tenido estas semanas, ¿ya? Les recuerdo también que al término de esta sesión va a haber una evaluación, y que, como les di la bienvenida a nuestra casa, en el sitio nuestracasa-sm.cl, que también va a quedar puesto ahí en el chat, ustedes van a poder encontrar los videos de las sesiones anteriores y los PowerPoint de las sesiones anteriores. También a cada uno le llega un correo de agradecimiento por la sesión, ¿ya? Revisen que les haya llegado, porque ahí va el PPT, y a veces cuando no lo encuentran en su correo, revisen en el spam, que a veces también se puede ir al buzón de spam los correos, ¿ya? Como les decía, además de la participación de Mónica en esta comisión EREC, Mónica además se desempeña el día de hoy como docente y directora de la Escuela de Pedagogía en Religión y Filosofía de la Universidad Católica del Maule. Por lo tanto, le doy la bienvenida a Mónica para que ella pueda compartir su mirada y estas estrategias didácticas en base al eje que hoy día vamos a tratar. Así que, Mónica, no sé si estás por ahí, Sí, si aquí aparece. estoy. Sí, Ahí sí. está, Mónica, hola, muy buenos días. Hola, hola. Gracias, Carolina, por la Ahí, presentación. ahí está, Eh, Mónica. Tenemos 256 participantes hasta el momento, Mónica. Muchas veces, mira, van subiendo, minuto a minuto van sí, subiendo.
tenemos gente de todo Chile, así que esta es una gran oportunidad para que tus palabras y tus orientaciones puedan llegar a cada uno de esos rincones que a veces es imposible estar de manera presencial, pero la tecnología nos ayuda y hoy tienes a 259 que van subiendo, profesores, directivos preocupados de las nuevas bases de religión para la escuela católica. Así que toda tuya la presentación y que sea una muy buena jornada. Ya, muchas gracias. Primero los saludo a todos. Bienvenidos a este taller. Quiero agradecer esta oportunidad que SM ha tenido para ofrecerle a ustedes este espacio de formación. Sin duda, estas son algunos acercamientos muy introductorios a las distintas temáticas que encierra la apropiación de un programa nuevo. Este es un trabajo de proceso que requiere mucha lectura, mucho trabajo personal y también una etapa distinta de tratar también de sacarnos el paradigma que teníamos sobre la clase de religión y poder instalar en nuestra mente y también en nuestro corazón una clase de religión con una modalidad diferente, con un programa que tiene un salto cualitativo muy, muy importante respecto de lo que teníamos antes. Este ha sido un esfuerzo, como Carolina les contaba, de un grupo de trabajo que durante años se ha dedicado a tratar de acompañar estos procesos formativos del área de religión, particularmente de religión católica, y en el caso particular de nuestras universidades que formamos profesores de religión, esta ha sido una preocupación permanente, y con mucha alegría hoy día podemos ya compartir el fruto de ese trabajo de años, que muchos de ustedes a lo mejor ya me han visto en otras oportunidades. Lo presentamos en Temuco el año pasado en el Congreso de Educación Católica. Fue nuestra primera presentación en público, digamos, del programa nuevo. Y sin duda ahí se pudieron dar cuenta de que es un proceso que viene gestándose desde hace muchos años. El tema de educación religiosa en Chile es un tema que, si bien es cierto, se viene desarrollando la clase de religión desde muchos años, sin embargo, la apropiación de temas de investigación en el área todavía es muy incipiente, por tanto este trabajo requiere sobre todo de mucha colaboración de parte de los profesores para su correcta implementación. Hoy día lo que vamos a hacer es trabajar con el eje de naturaleza y cultura. Como ustedes saben, el nuevo programa está articulado en 3 ejes, que es la propuesta de la articulación del currículum, y cada uno de estos ejes tiene ciertas formas de concretarlo al interior después de cada curso. Entonces la idea es que podamos hoy día hacer una mirada introductoria a lo que vamos a entender por naturaleza y cultura en el programa, y también una bajada más práctica. ¿Por qué pensé en estructurar esta actividad así? Porque yo también soy profesora, y como ustedes ya saben, formo profesores. Entonces es muy importante la parte práctica. Todos los profesores esperan siempre tener alguna pista, alguna orientación de cómo poder aplicar lo que estoy viendo en el papel, lo teórico, el tema teológico, cómo después eso lo vivencio en mi trabajo diario de aula, en mi planificación, en el desarrollo de los procesos de enseñanza, en los procesos evaluativos, en mi trabajo con mis pares. Es decir, necesitamos orientaciones también que sean ya de implementación. Sin embargo, como les insisto, este es un trabajo que se tiene que ir desarrollando en un proceso. Por lo tanto, esperamos que este ciclo de talleres sea más bien una invitación, una motivación a apropiarse del currículum. Esa es la idea, que los profesores de a poquito nos vayamos apropiando de este nuevo instrumento curricular que nos viene a traer una novedad importante para nuestra clase de religión. Entonces les he preparado una presentación que seguramente después ustedes van a tener acceso a ella, para que podamos ir desarrollando la actividad de hoy día. Entonces voy a compartir mi pantalla. Espero que alguien me diga si se ve correctamente. Imagino que sí. Sí, se ve bien. Ya.
Muchas gracias. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que nosotros podamos comenzar a revisar este eje de naturaleza y cultura. Ustedes han hecho ya un recorrido, como muy bien introducía María Carolina, sobre ya distintas temáticas. Entonces, este recorrido tiene que ver primero con haber hecho un acercamiento a los objetivos de aprendizaje, al tema de las orientaciones para la evaluación, y ahí yo sé que con Cristian estuvieron haciendo algunos ejercicios prácticos, que sin duda les van a ayudar para cuando nosotros hagamos nuestro propio ejercicio práctico. Después estuvieron trabajando en el eje de persona y sociedad, y hoy nos corresponde trabajar, ahí está el disco PARE, en este eje de naturaleza y cultura. Y finalmente el último taller, que es de religión y espiritualidad, sería ya para ir cerrando este ciclo formativo. ¿Cómo hemos estructurado nuestra agenda del taller de hoy? Vamos a hacer una breve introducción, una aproximación, sobre todo terminológica, conceptual, de lo que vamos a entender nosotros por naturaleza y cultura al interior de este programa, y vamos a tener también la posibilidad de mirar cómo se hace la progresión curricular de este eje. Hay un análisis que yo preparé para ustedes para mostrarles cómo se va dando el eje a lo largo del programa, y vamos a ver una aplicación práctica que yo misma diseñé para que después ustedes también puedan hacer una pequeña actividad en grupo, donde van a hacer ustedes también una bajadita al programa específicamente en el eje de naturaleza y cultura con un indicador de evaluación. Al final vamos a dejar un espacio para establecer algunas conclusiones, a lo mejor responder alguna pregunta, algún comentario final de cierre, y también va a ser el espacio para que también algunos trabajos se puedan compartir, que eso lo voy a hacer yo, y finalmente hacemos el cierre como corresponde. Entonces, sin más, comenzamos con nuestra primera parte, que tiene relación con una introducción general a los tres ejes. Lo primero que tenemos que comprender y asumir que este nuevo programa de estudio, esta propuesta curricular, tiene un eje que es transversal, ¿ya? Sobre los cuales después se van a situar estos tres ejes. Esta transversalidad está dada primero porque hay una comprensión de la clase de religión, donde el eje de acción o su punto central de acción es el desarrollo pleno del estudiante. Entonces, es muy importante para entender el programa que nosotros vamos a encontrar una comprensión sobre el ser humano que va a permear toda la propuesta curricular. Es decir, hay una visión antropológica que está dada por la antropología cristiana. Es decir, nosotros entendemos que la clase de religión tiene a su centro a la persona, pero a la persona comprendida desde una determinada óptica, que es la antropología cristiana. De alguna manera, lo que queremos es tratar de formar al individuo integralmente, pero desde los lentes que nos entrega la antropología cristiana, una comprensión del ser humano que lo da la antropología cristiana. Entonces, ese es un elemento, digamos, introductorio básico que nosotros tenemos que comprender, porque esta transversalidad de la antropología, de la comprensión de personas, de la comprensión del ser humano como ser relacional, por ejemplo, eso es clave para entender después por qué existen los tres ejes. Esto solamente de manera muy introductoria, ¿ya? Esto ustedes lo van a encontrar en nuestro programa en la primera parte, las dos primeras partes, pero específicamente toda esta mirada antropológica en la página 32, 33, donde está la opción por la antropología cristiana, que corresponde a la sección de bases curriculares, ¿ya? Bueno, como ustedes saben que yo trabajé en el equipo EREC, entonces el programa lo tengo así como bien revisado, bien rayado por todas partes, entonces ya más o menos uno sabe dónde se ubica cada uno de estos elementos. Entonces la primera parte, nosotros tenemos la introducción, y después la segunda, las bases curriculares, donde vamos a encontrar estas definiciones de los ejes y esta mirada antropológica del ser humano, que es muy resumida.
Entonces es una invitación también a los profesores para que podamos echar una miradita a los apuntes de antropología que teníamos cuando estudiábamos, o una leidita rápida, digamos, la Gaudium et Spes también, donde aparecen algunas definiciones muy importantes respecto de la antropología cristiana. ¿Por qué es importante también considerar estos elementos introductorios para la comprensión de los ejes, y sobre todo después de esta bajada curricular? Primero, que este programa nuevo lo que busca es estar en sintonía también con los otros programas del currículum nacional, en el mismo lenguaje. Eso es bien importante porque nosotros en el EREC del 2005 hablábamos otro tipo de lenguaje curricular, teníamos otra nomenclatura. En cambio ahora estamos hablando de bases curriculares, estamos hablando de objetivos de aprendizaje, y que sin duda esto lo que quiere mostrar es que la clase de religión viene a ser un aporte, viene a complementar los propósitos formativos que tiene el sistema educacional chileno. También apuesta por la formación integral. Estamos atendiendo también el contexto de pluralismo cultural, religioso, que hoy día caracteriza a nuestra sociedad chilena, y sobre todo entendemos que el ser humano, tal como lo dice la Ley General de Educación, tiene que ser desarrollado en todas sus dimensiones, dentro de las cuales se considera esta apertura hacia lo trascendente como una dimensión inherente al ser humano, una dimensión constitutiva de la persona, que es de carácter irrenunciable. Por lo tanto, esta apertura hacia lo trascendente, esta dimensión más religiosa, espiritual, podríamos decir, no quiero entrar aquí en ningún tipo de definición de lo que eso significa, lo importante es comprender al ser humano como esta multidimensionalidad que todas deben ser atendidas y desarrolladas. Tan importante es el desarrollo cognitivo como el desarrollo de esta otra dimensión. Entonces la clase de religión se convierte en un espacio privilegiado, no estamos diciendo que es la única, sino un espacio privilegiado para el desarrollo de esa dimensión. ¿En qué sentido? En que tratamos de nosotros contribuir, por ejemplo, en el desarrollo religioso, pero también en ciertas capacidades o ciertas competencias. Por ejemplo, la competencia del discernimiento. La clase de religión entrega elementos para el discernimiento de la realidad, para mirar críticamente a la propia persona, pero también lo que sucede en mi entorno social, en mi entorno natural. Estas claves de discernimiento son importantes para tenerlas presentes respecto de una competencia que uno puede decir que es propia de la asignatura de religión que se busca desarrollar en el estudiante. Como bien nosotros sabemos, ¿por qué surgen estos tres ejes? Sabemos nosotros que el currículum se organiza en tres ejes. Antes, la EREC del 2005, si ustedes recuerdan, se organizaba en áreas y dimensiones, y que era súper enredado para algunos profesores para hacer las planificaciones, porque nunca se sabía si había que hacerlo por área, había que hacerlo por dimensión, o había que mezclar ambos, era como un poco confuso. En cambio, en esta nueva propuesta, la idea es que todo el currículum se articule en estos tres ejes. La educación religiosa escolar juega un rol fundamental, ya que es un lugar privilegiado para hacer dialogar lo religioso con la vida y la cultura. Es lo mismo que aparecía también en la EREC anterior, es decir, un propósito que tiene la educación religiosa, independiente del programa que exista, es hacer esta especie de síntesis entre fe, vida y cultura. Podríamos decir que al centro está la persona, la vida, ¿no es cierto?, con todo lo creado, que se relaciona en un contexto, que crea cultura que son también su espacio de desarrollo vital, podríamos decirlo de alguna manera, y en esa cultura la fe lo que viene a dar es una clave interpretativa del sentido que esa cultura tiene. Si pudiéramos hacer un diálogo así como muy general. Entonces, desde esa perspectiva, la clase de religión, independiente del programa del EREC 2005 o de este programa 2020, siempre va a buscar esa síntesis del diálogo entre fe, vida y cultura, lo religioso con la vida y la cultura. La adhesión a la fe
podríamos decir que es un paso posterior, ¿ya? Lo importante es que nosotros entreguemos una perspectiva para poder mirar la realidad y mirar la vida y hacerla dialogar, pero desde una perspectiva cristiana, que tiene como un segundo momento la adhesión al mensaje cristiano, ¿ya? Entonces ahí hay un pequeño cambio respecto de la era anterior. Si suscitamos el encuentro con Jesucristo, excelente, maravilloso, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que ese es un paso posterior que se va a dar. Lo primero es entregar ciertas claves, ciertas saberes, competencias, habilidades, aprendizaje, que le entreguen la posibilidad al estudiante de hacer este discernimiento desde lo religioso con estas otras relaciones. Si nosotros hiciéramos una lectura, digamos, de la estructura misma, de por qué son estos ejes y no otros, tiene que ver con esta intención, una lógica. La lógica es que parte de la naturaleza y cultura, como el gran como un círculo concéntrico, que es el entorno en el cual nosotros vivimos, en nuestra condición, la materialidad, nuestra condición de posibilidad para existir, ¿no es cierto? Vivimos en este mundo con ciertas circunstancias, en un país, en una época determinada, en un medio geográfico determinado, en un entorno que tiene aire, que tiene agua, que tiene paisaje, ¿no es cierto? Ya todo eso es naturaleza, y vivimos también en un espacio, contexto, cultura, que nos da identidad. Chile, yo, Talca, región del Maule, y es más, en un sector específico, el sector sur, en el límite con Maule, por ejemplo. Y eso me da a mí ciertas características, va de alguna manera a determinar un poco mi propia identidad, ¿ya? Vivimos con un determinado clima, ¿no es cierto? Aquí, que también eso de alguna manera va a determinar mi modo de vivir. Entonces ese es nuestro entorno, lo más amplio. Luego al interior de eso están las personas, y al interior de la persona está esta dimensión religiosa y espiritual. Entonces ahí se va viendo, ¿verdad?, estos círculos concéntricos que tienen relación uno con otro. En la clase de religión se busca potenciar entonces esta dimensión religiosa, creando las condiciones necesarias para su desarrollo. ¿Qué significa esto? Que la persona, comprendida desde la antropología cristiana, es un ser relacional. En algunos textos aparece la palabra de comunión, comunional incluso. Entonces, al decir que la persona es un ser relacional, estamos diciendo que una condición propia de lo humano es esta capacidad para establecer relaciones consigo mismo, con los demás, pero también con lo trascendente, con Dios y con su entorno, con el entorno como el espacio en el cual habitamos, digamos, este cosmos del cual nosotros también somos parte. Entonces, este carácter relacional es lo que nosotros debemos comprender, que debe ser desarrollado, estas múltiples relaciones que el ser humano tiene, que ustedes seguramente lo vieron en el taller pasado, son las que tienen que también desarrollarse en el clase a clase, ya en el día a día con nuestros estudiantes en la clase de religión. Y por eso que se establecen los 3 ejes, ¿ya? Porque los ejes son los que bajan después a las unidades, a través de los objetivos de aprendizaje, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a entender por naturaleza y cultura. Si fuéramos a lo que el programa dice respecto del eje naturaleza y cultura, nos vamos a encontrar solo con media página, ya de que está la página 41. Es bien poquito, 41 y parte de la 42. Es una página, las definiciones. Sin embargo, este resumen, digamos, tiene su raíz sobre todo en el magisterio de la Iglesia, ¿ya? Entonces ahí hay una tarea para poder profundizar en esas temáticas respecto de lo que el mismo magisterio nos enseña, ¿ya? Particularmente, por ejemplo, en Gaudium et Spes hay varios números de donde se sacan estas definiciones, y también, sobre todo, de las últimas cartas y exhortaciones del Papa Francisco, el Evangelio Gaudium, y también de la encíclica Laudato Si.
Y en el caso de cultura, también desde la Gaudium se toma algunas apreciaciones que tiene conceptuales, el documento de Puebla, pero tiene su raíz también en la misma Gaudium. Entonces la Gaudium es un documento central que de alguna manera podríamos decir que es la base del programa nuevo. Quien lo ha leído seguramente va a encontrar en la definición antropológica también mucho de lo que aparece aquí en la Gaudium, digamos, porque es bien importante sus definiciones y que son claves pues conciliares. Entonces, tenemos que nosotros también hacer ese ejercicio después de lectura más profunda. Si tuviéramos que hacer entonces una definición de naturaleza y cultura según lo que está en el programa, naturaleza se entiende como el conjunto de todo lo que existe y que ha sido creado por Dios. Ahí después vamos a entrar un poquito en el concepto de naturaleza, que naturaleza tiene, bueno, varias acepciones, pero en el caso de nuestra tradición cristiana, la naturaleza cobra mayor sentido cuando se habla de creación, ¿ya? Entonces, naturaleza y creación viene a ser para nosotros, digamos, el énfasis que vamos a darle a este concepto. Y cultura sería todo aquello con que el hombre afina y desarrolla sus múltiples cualidades de alma y cuerpo. Y ahí vamos a ver también que tiene un carácter histórico, dinámico, que logra dar identidad y que también de alguna manera da cuenta de un modo de vivir, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante. Esto también aparece en el programa, tal cual, el ser humano, algunas frasecitas textuales, el ser humano es parte de la naturaleza. Esa es una premisa, ¿ya? El ser humano, y esto tiene su origen, ¿verdad?, en la comprensión que nosotros tenemos de la antropología cristiana. Nosotros entendemos que el ser humano es criatura de Dios, entonces es hijo de Dios. Esa es nuestra concepción. Y al decir eso, estamos diciendo que es también parte de la creación, es parte de la naturaleza que Dios ha querido que exista, y que esa creación es por amor. También otro elemento importante es que con la creación de la cultura, el ser humano genera un mundo humano que tiene una urdimbre histórica. ¿Qué significa eso? Que el ser humano es capaz de crear un mundo a través de la cultura, de crear un modo de vivir en el mundo, ¿ya? Esto puede ser un poco filosófico, pero en realidad tiene que ver con la capacidad también racional, la capacidad que tiene el ser humano de crear, de progresar, de visualizar, de proyectar desarrollo, todo eso parte también de desarrollar este aspecto de la cultura. El respeto al hábitat, la naturaleza y la diferente cultura implica necesariamente un respeto a sí mismo, entendiendo que la cultura es una obra también del ser humano y es parte de su acción creadora que Dios también le ha dado gracias a las potencialidades que tiene de la racionalidad, la moral, etc. Otro elemento que también aparece en el programa es que la cultura es lo más distintivo del ser humano y esto se logra a través del cultivo de bienes y valores de la naturaleza. Por tanto, en la concepción de la vida humana están muy vinculadas naturaleza y cultura. Si tuviéramos que desarrollar así como una síntesis de estos dos conceptos, podríamos decir que es el hábitat del hombre, ¿ya? La naturaleza de la cual él es parte es el espacio vital, pero también en ese espacio el ser humano en su relación, digamos, con la naturaleza, va creando un modo de vivir, y ese modo de vivir se va llamando cultura, es una creación del hombre, que humaniza y que aporta para el desarrollo pleno también de su potencialidad. Digamos, solo en lo conceptual estamos situando. Vamos a ir entrando un poquitito más ya a los conceptos. ¿Qué vamos a entender por naturaleza? El punto de partida para esta comprensión tiene su raíz en el relato de la creación del Génesis. Dios crea el cielo, crea la tierra y todo lo que existe, y cada criatura es producto de este amor de Dios. Y en ese acto creador es donde radica finalmente el valor y la dignidad que tiene todo lo creado, todo lo existente.
Cuando nosotros decimos que algo es digno, estamos diciendo que es algo que tiene un valor en sí mismo. Y las cosas que son valiosas uno las cuida, uno las atesora, le da un buen trato, ¿no es cierto? Si nosotros decimos, las personas tenemos dignidad, estamos diciendo que las personas tenemos un valor intrínseco, ¿ya? Algo irrenunciable. Entonces, al decir que también la creación es parte de este acto de Dios que Él hace por amor, por lo tanto está dotada de cierta dignidad, también entonces merece cuidado, merece respeto, merece valoración. Lo digno es algo que se valora, ¿no es cierto? Es algo valioso. Es como algo que uno pone en un sitio especial de valoración. En su escala de apreciación, podríamos decir, es lo que tiene mayor importancia. Entonces, eso es cuando nosotros decimos que algo es digno. Nosotros podemos entender que cada cosa es producto de este deseo de Dios de crear. Y en esta narración simbólica del Génesis nosotros vamos a encontrar ahí claramente tres relaciones. Primero, la relación de lo creado con su creador, en este caso el hombre, por ejemplo, con Dios, pero también del hombre con los otros, con el prójimo, pero además con la tierra, con el entorno creado. De hecho, en el mismo relato del Génesis aparece ahí el mandato, ¿no es cierto?, de cuidado de la naturaleza, de hacerse responsable, como una especie como de administrador, ¿ya? Pero quien administra lo que tiene que hacer hacer un óptimo uso, digamos, de esa creación de la cual también él es parte, y no un abuso, que ese es el gran problema que nosotros nos encontramos hoy día. Es deber del hombre dominar, cuidar y labrar la tierra. Pero este dominar la tierra se ha transformado hoy día en un problema, ¿ya? El Papa Francisco, en la Laudato Si, él nos indica a nosotros, bueno, hay una mirada sobre todo de la naturaleza como la casa común, es muy amigable, ¿verdad?, su relato, pero sobre todo él advierte los problemas, hace un análisis de varios problemas que están ocurriendo producto de esta explotación, podríamos decir, o de este dominio exacerbado del ser humano respecto de los recursos con los cuales cuenta, en este caso, nuestro medio natural. Para la tradición, leo textual desde la Laudato Si, para la tradición judeocristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, se comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un don, que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. Si vamos después a ver más específicamente los problemas, y hoy tenemos varias advertencias que hace el Papa Francisco, sin embargo, él nos invita a asumir la casa común como una responsabilidad nuestra, ¿ya? Y sobre todo hay un llamado a la toma de conciencia, a la responsabilidad, al cuidado, que después es lo mismo que vamos a ver en el programa. Respecto del concepto cultura, con la palabra cultura se va a indicar en sentido general todo aquello con lo que el hombre afine y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Procura someter el mismo orden terrestre con su conocimiento y trabajo, y hace más humana la vida social, tanto en la familia como toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones. Bueno, ahí la cita sigue un poco más. Sin embargo, aquí lo que nos interesa a nosotros es destacar al menos dos dimensiones de la cultura. Por un lado, entender que la cultura es algo que humaniza, busca la humanización. Y también hay dos elementos. Uno que es la historicidad, es decir, la cultura es histórica, se da en la historia del hombre, ¿ya? Por lo tanto, también tiene un carácter dinámico, es evolutiva, va progresando, implica un desarrollo. Pero también un elemento que es fundamental es que la cultura da identidad. Si nosotros dijéramos cueca, chicha, empanada, banderita,
¿con qué lo vamos asado? No sé, ¿con qué lo vamos a asociar? Con nuestras tradiciones, nuestra cultura de celebración, por ejemplo, de las fiestas patrias que recién pasaron. Entonces, hay elementos que son propios de una cultura, en este caso, de la cultura chilena. Ahí entonces se produce lo que se denomina la identidad cultural. Hoy día nosotros nos encontramos también en una realidad que es multicultural, y esa realidad multicultural llega a nuestra sala de clase. Hoy día, con el fenómeno de la migración, seguramente muchos de ustedes deben tener en su sala de clase niños que al ser de Chile ya vienen de espacios culturales distintos, algunos de la zona rural, otros de la zona urbana, otros que son del extremo norte, a lo mejor otros en el extremo sur, pero también tenemos el aporte del fenómeno migratorio, que tenemos aquí en Talca, por ejemplo, hay muchos haitianos, muchos colombianos, encontramos también en algunos colegios niños orientales, taiwaneses, chinos. Vamos a encontrar desde distintos ámbitos, y esa riqueza cultural, esa identidad propia que traen ellos, llena de símbolos, ¿verdad?, con los cuales ellos enfrentan un modo de vivir, eso llega al aula. Y eso es irrenunciable. Nosotros no podemos decir que todos queremos que todos piensen igual, sean iguales, eso no existe. Entonces hoy día nos encontramos también con una tremenda oportunidad dada por esta diversidad cultural. Pero la cultura da identidad. El eje lo que pretende hacer es mostrar que todo el ser humano se relaciona y realiza no solo con los otros, sino también con su entorno. Y los propósitos del eje en el programa sería, primero, que los estudiantes logren una actitud positiva en relación con el entorno para su cuidado y desarrollo como sujetos éticos responsables de ayudar a humanizar la vida. Y el segundo propósito es que conozcan la fe de los cristianos, presente en un Dios que creó la vida para vivir en comunión y orientados al servicio de los demás, del cuidado de la naturaleza y de la construcción de la cultura. Si ustedes se fijan en un detalle del segundo propósito, dice que conozcan la fe de los cristianos, presente en un Dios que creó la vida. Es decir, entregar una posibilidad de comprensión que da la mirada de la fe cristiana sobre, en este caso, lo que significa la creación, la cultura, la vida en comunión, que nosotros la entendemos como un don de Dios. Pero es entregar una clave de interpretación de esa realidad, una clave para el discernimiento y la comprensión de la naturaleza, del entorno, de la cultura. No necesariamente la adhesión a esa fe, a esa mirada, sino que se entrega una posibilidad de discernimiento, y la adhesión es un paso posterior. ¿Ya? Eso nosotros tenemos que entenderlo, porque en nuestra clase de religión, bueno, ustedes saben mucho mejor que yo, no todos los niños que están en la clase de religión son creyentes. Hay algunos que están ahí porque no tienen otra alternativa, o porque en realidad encuentran que el programa igual les puede entregar herramientas importantes para el desarrollo de sus habilidades, y los apoderados dicen que sí, pero y así tenemos nosotros también el primer anuncio no siempre se da en la familia, entonces tenemos una realidad religiosa hoy día que es bien distinta a la de muchos años atrás, aunque el colegio sea católico. Bueno, son cosas que todos ustedes saben mucho mejor que yo desde su propia experiencia. Bueno, pero en todo caso aquí están los dos propósitos que tiene el eje. Si viéramos el eje, cada uno de los ejes, el de persona y sociedad, el de naturaleza y cultura, y el de religión y espiritualidad, tienen objetivos de aprendizaje. Esa es la forma de concretarlos en el currículum. En el caso del eje de naturaleza y cultura, tiene para cada curso de primero básico hasta cuarto medio 2 objetivos de aprendizaje. Es decir, de los 5 o 6 objetivos de aprendizaje que tiene el primero básico, 2 de ellos son de naturaleza y cultura. Siempre el eje naturaleza y cultura es el objetivo 1 y 2. ¿Ya? El 3 generalmente es de persona y sociedad,
y cuando son 2, el 3 y el 4, y el resto son de religión y espiritualidad, el número 5 y el número 6. Si vemos nosotros, yo aquí les puse con negrito, como esto después va a quedar, porque el tiempo se nos va a hacer súper corto, como esto después va a quedar para ustedes, este PPT, aquí en negrito yo fui colocando aquel aspecto central de cada objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, en primero básico, ¿qué es lo que se busca? Incentivar o tratar de que el estudiante pueda reconocer el tema de la responsabilidad personal respecto del cuidado de la naturaleza. También está el tema de la colaboración, están, por ejemplo, destacado aquí, y así yo lo hice con todos los objetivos de aprendizaje, les destaqué lo que, a mi juicio, esto puede ser que ustedes también tengan otra mirada, el elemento central de cada uno de los objetivos de aprendizaje, entendiendo que en cada objetivo de aprendizaje vamos a encontrar también una acción a desarrollar, que sería el verbo, pero también hay un contenido o algo que nosotros queremos que el estudiante pueda comprender, ¿no es cierto? Internalizar y desarrollar una habilidad con eso. Así está esta secuencia hasta llegar quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta cuarto medio. Si nosotros tuviéramos que hacer un análisis así, ¿cuáles serían las principales habilidades que se buscan desarrollar en el eje? Y las habilidades van desde distintos tipos, algunas que son muy complejas y otras que son muy básicas, ¿ya? En general el programa de estudio no tiene habilidades muy complejas, y esa es como una crítica que hay. Si uno tuviera que ahora volver a mirar, tendríamos que hacer a lo mejor algunos objetivos un poco más complejos en algunos niveles. Sin embargo, vamos a encontrar aquí habilidades como identificar, describir, reconocer, comprender, analizar, expresar, elaborar, demostrar. ¿Cuáles son los conocimientos que de alguna u otra manera están presentes en todo el eje, en distintos niveles de profundización? Por ejemplo, acciones de cuidado, el tema de la relación con los demás y con el entorno, la comprensión de la naturaleza como casa común, regalo de Dios, el tema de la ecología, esta ecología integral que propone el Papa Francisco. El tema de cultura viene más dado por los símbolos religiosos, símbolos culturales, y desde temas un poco más teológicos, podríamos decir, hay lecturas de los evangelios, una mirada a la doctrina social de la iglesia, sobre todo con los cursos más grandes, algunos principios de moral cristiana, sobre todo para la identificación de valores y una lectura atenta a la cultura actual, y hay también algunos conocimientos relacionados con costumbres, modos de vivir de los pueblos originarios, y cómo eso se puede integrar también a la clase de religión y las vocaciones cristianas. ¿Cuáles serían las actitudes más relevantes que se busca desarrollar a través del eje? La actitud del respeto por lo creado y por la diversidad cultural, por ejemplo, el tema del compromiso, de la valoración, la toma de conciencia, el cuidado del otro, el cuidado del entorno, la responsabilidad personal frente a ese cuidado, la actitud de colaboración, la actitud de interesarse por algo, y el trabajo en equipo, el trabajo con los pares, algo que viene muy desarrollado en este eje, en las actividades que aparecen como sugerencia en el programa. Esto puede ser tomando el eje completo, todos los objetivos de aprendizaje, podríamos llegar a esta síntesis. Aquí yo le hice unos cuadros donde aparece cómo se trabaja después el eje en cada curso, en qué unidades. Por ejemplo, en primero básico, voy a hacer solo ese ejemplo, el eje 1 está presente en la unidad 2 y en la unidad 4. Y el eje 2 está presente en la unidad 3. Bueno, todo este análisis está hecho desde primero básico hasta cuarto medio. ¿Dónde está el eje presente? Yo tengo dos amigos que me ayudaron después a sacar unas cuentas. Miren, se los voy a presentar. Ahí está. Mi amigo dice que el 34% de los objetivos de aprendizaje son del eje naturaleza y cultura. ¿Qué significa eso? Que del 100%, y son 3 ejes, está bastante bien equilibrado. Entonces, el eje tiene una presencia en un tercio, tal, si son 3, un tercio está equilibrado, está correcto, podríamos decir de alguna manera. Es decir, tiene un lugar relevante, al igual que el eje de persona y sociedad y el eje religión y espiritualidad.
Los objetivos de aprendizaje son 70 en total, ¿ya? Y de esos tenemos 24 que son de naturaleza y cultura. También mi amiga me dice que los objetivos de aprendizaje de naturaleza y cultura están presentes en el 60% de las unidades. Esto ya nos da digamos, un protagonismo un poquitito mayor respecto de los otros ejes en el desarrollo de las unidades de cada uno de los cursos. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, tenemos nosotros 12 cursos. Cada curso tiene 4 unidades, significa que hay 48 unidades en total para trabajar. De esas 48 unidades, 29 tienen como uno de sus objetivos el eje, un objetivo de aprendizaje del eje naturaleza y cultura. ¿Ya? Entonces es bien importante este dato que me ayudaron a hacer estos amigos. Ahora, vamos a ir a lo que realmente a ustedes yo creo que les interesaría poder mirar de qué manera se hace la bajada del eje al trabajo de aula. Ese trabajo tan deseado por los profesores, que es el de la planificación, pero tan necesario, ¿no es cierto? Un trabajo que a veces quita tiempo, pero muy necesario de hacer. Sobre todo cuando nos enfrentamos a un currículum nuevo. Después a lo mejor ya lo hacemos casi de memoria, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que tenemos que hacer y organizamos nuestros recursos, pero al principio es un poco complicado y tenemos que darnos este trabajito de hacer nuestras planificaciones. Miren, yo voy a tomar un ejemplo de segundo básico. Esto es bien importante porque de esto se va a tratar el taller que vamos a hacer, ¿ya? Les voy a dar después ahí, va a estar en rojo lo que ustedes van a tener que hacer, pero con otro tema, con otro objetivo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo lo que debiera hacer es tomar la unidad, ¿no es cierto? Tomo la unidad de segundo básico, la unidad 1, que es Dios nos creó junto a las demás personas, en la casa, el barrio, la escuela, para que podamos colaborarnos entre todos. En esa unidad está presente el objetivo de naturaleza y cultura, que es comprender la importancia de la colaboración entre las personas, en la escuela, la casa, el barrio, para enriquecer la cultura. Ese es yo lo puse en negrita, el que pertenece a naturaleza y cultura. Recuerden que siempre es el 1 y el 2. Entonces aquí el 2 pertenece a esta unidad. Luego vienen los objetivos de aprendizaje asociados a indicadores de evaluación, que es la forma como más concreta, lo que yo espero que el estudiante me demuestre que pudo hacer durante la clase. Vienen varios, generalmente 5 a 6 por cada uno de los objetivos, en algunos vienen 9, por ejemplo, pero en este caso vienen 5. Yo particularmente voy a hacer una clase con el último, ya por eso que lo puse en negrita, que es que los estudiantes lo que deben lograr es proponer acciones a ejemplo de Jesús basadas en el amor, la colaboración y el respeto en diferentes entornos. Entonces, tengo mi unidad, tengo mi objetivo y tengo mi indicador con el que yo quiero armar mi clase con mis estudiantes de segundo básico. Atentos aquí, profesores. Voy a imaginar que tengo mi clase de 90 minutos y voy a desarrollar el inicio, desarrollo y cierre. Lo que puse en rojo es lo que ustedes van a tener que hacer en su taller, ¿ya? Pero yo aquí les voy a mostrar el trabajo completo. Entonces mi clase, de acuerdo a esos objetivos y a ese indicador que seleccioné, se va a llamar Jesús nos invita a colaborar entre todos con amor. Le voy a poner un propósito a esta clase, que es que mis alumnos puedan proponer acciones de amor y respeto. Yo solo un propósito así, muy general. No hice toda esa secuencia para la elaboración del objetivo que ustedes aprendieron con el profesor Cristian. Sin embargo, puse un pequeño propósito, una meta, que mis alumnos propongan acciones de amor y de respeto. Voy a iniciar mi clase con el preconcepto, voy a indagar qué saben ellos de colaborar, si me pueden dar sinónimos de colaborar, y qué se necesita para colaborar. La idea es que de alguna manera podamos hacer una introducción al tema. Luego veríamos un video, ya en el desarrollo de la clase, veríamos un video donde mis estudiantes van a revisar un video cortito, resumido, de los milagros de Jesús. Ahí está el link.
este video, que es bien cortito, ellos pueden ver cómo Jesús va atendiendo necesidades de distintas personas en distintos contextos. La idea es que después podamos dialogar en torno a la temática, indicando al menos estos ejes centrales para el diálogo. Primero, que Jesús está atento a las necesidades de quienes lo rodean, como primer paso para poder colaborar. Yo primero me tengo que dar cuenta de que hay necesidades que deben ser resueltas, que deben ser atendidas, porque yo no saco nada con llevar, por ejemplo, a un hogar de niños pañales, a lo mejor los pañales ya no son tan necesarios, pero sí a lo mejor los niños necesitan leche, pero yo tengo que ver la necesidad para poder hacer mi colaboración. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Entonces aquí lo primero es dar cuenta que para colaborar un primer paso es atender necesidades, darse cuenta. Luego Jesús lo que hace, se preocupa de ayudar y lo hace, en el caso de él, de un modo extraordinario para solucionar el problema que tiene esa persona. Él lo hace además con amor, con respeto, en distintos lugares y en distintas situaciones. ¿Ya? Trata de hacerlo también en forma oportuna, no es decir, ya murió Lázaro, tu amigo ha muerto, sí, pero no, mira, yo la próxima semana voy a ir porque ahora no tengo tiempo. No, no es así, sino que él trata con prontitud de responder esa solicitud. La idea es que después de ese diálogo se haga la actividad central, que sería la interpelación al trabajo del estudiante. Esto es lo que ustedes van a tener que crear en el trabajo grupal, un paso a paso, de la tarea de los niños. En este caso, este sería mi paso a paso. Mi tarea se llama Colaboradores en Acción. ¿Qué significa esto? Que los niños primero, paso 1, junto a sus compañeros van a pensar en alguna necesidad de un grupo social. Puede ser de abuelitos, de otros niños, personas que viven solas, alguna persona sin trabajo. Tienen que pensar en alguna necesidad de un grupo específico. Paso 2, elegir un grupo para destinar una acción de colaboración. Paso 3, van a crear un afiche con acciones que ellos podrían realizar como curso para ir en ayuda del grupo social elegido. Ahí hay un ejemplo del afiche. 4, presentar al curso sus acciones de amor y colaboración que están propuestas en su afiche. El cierre entonces sería el plenario de las presentaciones y al final la profesora o el profesor hará un refuerzo de las ideas centrales que tienen que ver con lo mismo que han estado trabajando durante el desarrollo de la clase y ver si se logró el objetivo, que era proponer acciones de amor y de respeto. Aquí hay un ejemplo que no sé si ustedes lo podrán mirar, del póster, cómo sería el póster o el afiche que tienen que completar los niños. Entonces, por ejemplo, acá aparecería que estamos colaboradores en acción y ellos tienen que ir completando aquí en este afiche a quienes queremos ayudar, por ejemplo, a los abuelitos. ¿Por qué queremos colaborar con este grupo? Porque los abuelitos están muy solos y necesitan sentirse acompañados, por ejemplo. ¿Qué haremos para colaborar? Haremos una visita al hogar de abuelito, no sé, X. ¿Y qué necesitaremos para nuestra propuesta? Necesitaremos, por ejemplo, fijar una fecha, recolectar dulce, ir a acompañar a los abuelitos una tarde con los papás, qué sé yo. Nuestra meta es entregar alegría a un grupo de abuelitos, qué sé yo. Disculpa, Mónica. ¿Sí? Los profesores están solicitando ver el afiche. No se ve porque no está compartido en la misma pantalla. Ya, lo voy a... lo tengo que mostrar, ¿no es cierto? Ay, no sé cómo poder hacerlo. Pero se los puedo colocar en el... A ver, espérate. Sí, es una opción. Podrías descompartir y volver a compartir y elegir compartir la imagen. Pero es una buena opción también incluirla en el PPT. Sí, sí. Voy a hacerlo inmediatamente. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve. Ya, entonces aquí, por ejemplo, se puede ver el afiche, que Muchas sería gracias, colaborador en acción, a quienes queremos ayudar,
por qué queremos colaborar con este grupo, qué haremos para colaborar, qué necesitaremos para nuestra propuesta, y nuestra meta sería, y ahí que los alumnos puedan completar. La idea es que los niños puedan ir completando este afiche y con eso después colocar cuáles serían sus propuestas de cuidado o de colaboración con un grupo específico. Eso sería, digamos, la tarea, ¿ya? Que hay que hacer. Ahí se logra ver la presentación de nuevo. Sí, se ve bien. Entonces, ahora la idea es que podamos ir al taller. ¿Ya? ¿El taller en qué va a consistir? En describir este paso a paso. Recuerden el que yo les mostré recién, que sería lo que está aquí en rojito. ¿Ya? Ese es el paso a paso. El taller es para diseñar un título y el paso a paso de una actividad para los estudiantes. Aquí, lo primero que hay que hacer es que ustedes se van a dividir en grupos. Los vamos a dividir en grupos. Y del grupo del 1 al 20, a cada grupo se le va a entregar un número, ¿no es cierto? El grupo 1, 2, 3. El grupo del 1 al 20 va a trabajar con el indicador que se le va a dar de primero básico. Y el grupo del 21 al 40 va a trabajar con cuarto medio. Cada grupo debe proponer una actividad entonces para verificar que se va a lograr ese propósito o ese indicador con este paso a paso. Cada grupo va a elegir a un secretario. Ese secretario va a hacer clic en el link del formulario donde tienen que colocar ustedes su respuesta. ¿Ya? Entonces, una sola persona por grupo va a entrar al formulario y con ustedes ahí en su grupo van a pensar en cómo poder desarrollar una actividad con los niños o con los jóvenes de ese curso en particular que les tocó. Ya en el formulario que ustedes van a ver va a aparecer bien clarito cuál es el indicador o el tema que hay que trabajar en esa actividad cortita que vamos a diseñar. La idea es que sea algo bien sencillo, así como está aquí en rojito, ¿ya? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Al final vamos a dar 10 minutos y al final yo voy a compartir un trabajo de los que vayan apareciendo aquí en el formulario con sus respuestas. Entonces vamos a compartirlos al final de nuestra sesión. Bien, vamos entonces al trabajo en grupo y nos vamos a revisar ahí en el chat, nos van a colocar el link para poder acceder al formulario, el secretario del grupo, ¿ya? Y al final compartimos entonces los resultados. Sí, hola, solamente quería aclarar que cuando se haga la división de grupos, a todos los profesores les va a aparecer el número de la sala, ¿ya? Entonces tienen que aceptar ingresar a la sala para poder participar. Sí, tienen que dar OK. Tienen que dar OK. Ya, vamos entonces. Y el enlace del formulario para que contesten está en el chat.
¿Alguien me escucha acá tampoco? Aquí en... Porque con las chiquillas de acá no me puedo comunicar. Tampoco ustedes me escuchan. Patricia. Hola, yo sí la Patricia, escucho. atenta, aquí, respondiendo. Yo recién escuchando no puedo ni ingresar. Sí, a mí me pasó lo Patricia, mismo. tiene que apretar el micrófono porque está en rojo, Patricia, tu micrófono. Ok. Ahora se escucha. Ahora se escucha acá. Don José María, tampoco se escucha usted porque tiene que apretar el micrófono. Está rojo, lo tiene que apretar. Donde ella ya ha realizado para que ustedes lo tengan como a modo de ejemplo. Sí, y voy a hacer 4 ejercicios para que lo vean. ¿Ya? No sé si se escucha mi micrófono. ¿Cómo te llamas? Patricia. Sí, se escucha. Patricia Aló. Subiare Seguel. sí, Patricia que se escucha, pero chiquillos, ordenémonos, ¿cómo vamos a hacer la tarea? Es 45. ¿Alguien logró anotar? Empezar por la única parte, hay algunos que se equivocan. ¿Alguien logró anotarlo, la tarea? Porque no se vio en mi pantalla. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que estaba explicando recién la profesora, hacer una actividad factible de realizar con los estudiantes respecto a un tema. Tenemos que elegir. Primero tenemos que tener en el grupo una secretaria que tome nota de las propuestas, buscar una posible actividad para realizar con los niños y ejecutar los 4 pasos que nos dio. Ya. Creo. Ya. No, eso es, pues. ¿Sí? Eso es. Hay Ya. que ver paso a paso lo que hay que hacer. Eso. Don Humberto, ¿usted puede escribirlo? ¿Usted tiene mejor sonido? Ah, ya. Digo yo, no sé, po. O la Pati. Jovita, Es que me paso parando. Disculpa, que estoy en otra cosa también. Ya, no hay problema. ¿quién va a hacerlo? Ya, colega, yo lo hago. Patricia. Ya. Ya, Pati, elijamos un tema. entonces, yo creo ¿Para niños que... de segundo básico ¿Segundo? o primero? ¿No? Yo creo que segundo básico. Ya, Es para mejor, segundo. ¿Cuál va a ser el porque tema? sabe leer, básico. Eso, mejor todavía porque facilita Yo las creo cosas. que como es la cuidado de la naturaleza, podríamos elegir el cuidado del entorno, porque los niños en segundo dejan todo tirado, en las mesas, en el ¿Aló? suelo. ¿Y están de acuerdo los colegas? Sí, yo estoy de acuerdo. Podríamos elegir un área específica del colegio en el cual se va a hacer la intervención. Es que la misma sala, porque que ellos ¿La misma aprendan. sala? Claro, por ejemplo, Ya, que ok. ellos aprendan el cuidado de la creación, guardando sus materiales antes de salir al recreo, revisar su mesa, Ya. porque como estamos en tiempo de pandemia, ellos van a tener que asear su mesa, desinfectarla y hacerlo en orden. Buena idea, sí, exactamente. Porque, y ellos como que se van a poner nerviosos, entonces de a poquito darle paso a paso lo que tienen que ir haciendo, porque es por su cuidado. Entonces ahí está el título, pues. Cuidado del entorno. Cuido mi entorno en tiempos de pandemia. Ah, Eso, ¡uy, que está buena! buena. Ya, cuidado el entorno en tiempo de baile. Es Ya, que nos puede servir para la misma clase nosotros. exacto. Claro. Ya, ese es el primer tema. Ya detectamos cuál era la situación que queremos colaborar. ¿Y por qué queremos Exactamente. colaborar en eso? Viene el segundo paso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y necesitamos cuidarnos para poder, pero con palabras más fáciles para niños, así. Podríamos Pero decir que Pero el concepto de autocuidado está internalizado. Entonces sería mejor hacerle un enclave mucho más fácil, en el sentido de yo cuido mi entorno porque soy Hijo mi de Dios, hermano de mi compañero, no lo sé. Po. porque somos
Somos parte de la naturaleza, hijos de Dios. Exacto, y así O quedó a también mi compañero. No sé. colaboremos con la naturaleza o con las cosas que nos Porque dan. somos, Colaboremos en el cuidado. porque somos co-creadores. Ah, ya. Porque Entonces, somos Pero co-creadores. es que es muy grande eso para un niño, po, El porque concepto. son segundos básicos. Ya, por eso yo No decía tiene- que, El digamos, problema- Exacto, el problema del concepto. ya tendría que ser. Habría un problema el concepto de co-creación. Pienso que- ¿Ellos lo van a asumir bien un niño desde base, segundo básico? Dejémoslo en colaboradores. Pienso que Porque exactamente, colaboradores, ahí colaboremos con la colaboradores. creación me parece más de Dios. factible. Po. Sí, dejémoslo en colaboradores. Colaborar con la Estoy de acuerdo, creación estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con el la cuidado del naturaleza o con la- entorno, con el cuidado de la naturaleza y el Claro. entorno en que habita. Colaborar con el cuidado del entorno. Y la naturaleza, cuidado del entorno y la naturaleza en que él habita, porque El entorno es todo, incluye la naturaleza. Creo yo, ¿no? sé. Correcto. Claro, mientras más chiquillo, sencillo, más sencillo. Exactamente, más corto porque son Sí. niños de segundo. ¿Cuál es? ¿Ya? Ese sería el segundo paso. El tercero, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Qué acciones vamos a implementar para realizar esta propuesta? por Formar ejemplo, algún conciencia jardín. del medio ambiente, ¿o no? haciendo carteles primero nosotros de acogida, carteles de paso a paso. Ya, entonces confeccionar carteles Ya, o sí, construir carteles. Sí. Claro, Afiches. nosotros, por ejemplo, preparamos 3 Carteles carteles paso a paso y motivadores. después, claro, y ellos Mm. después tienen que crear o marcar, rellenar, porque a ellos les gusta El rellenar afiche. cositas, Completar rellenar fichas. afiches, Infografías, de exacto. autocuidado. Fichas Infografías, claro. con imágenes. Sí, la infografía la podemos utilizar muy bien. Completar con fichas. Podemos completar hacer, fichas con imágenes que invitan al cuidado de la naturaleza. pero eso sería en el desarrollo, porque tenemos que dar un cuento, por ejemplo, donde se hable del cuidado del entorno, un cuento atractivo para los Estoy niños, seca. o títeres. ¿Ah? Estoy Es seca. que no te- ¿Está bien? No tenemos que hacer tantas actividades. Deben ser 2 o 3 nomás cortas. Yo todo, precisas, claro, con 2 y o algo- 3 estamos ok. Sí, pero tenemos que tener Oye, una pero- actividad motivadora para que el niño enganche, porque el niño Esa es la tiene que primera, pues, entender por qué va a hacer las cosas. Chiquillos, pero que podrían ellos confeccionar los contenedores. Una Eso, proyección de video Pero es más primero, llamativo para tienen un que niño. entender. Primero tienen que entender. Colegas, una proyección de un video es más llamativo para un niño. Yo tengo Sí, un niño po. de segundo, es mi niño. Sí. Le gustan más los videos, sobre Eso, todo en este sí. tiempo de un pandemia. cortometraje y de ahí hacen Sí. la actividad del relleno de afiche, por ejemplo. Sí, pues, por supuesto. Ya. Pero es que nos vamos yendo del tema. Primero, ¿le vamos a enseñar a cuidar el entorno, la salud o qué? No, pues si estábamos hablando del Del entorno, cuidado del entorno. Para su Entonces, también autocuidado, podríamos po. decirle que traigan de sus casas unas plantitas para No. adornar la Me sala. duele no, mucho, porque ahí ¿viste? estamos metiendo otras cosas, po. A ver, pero Carmen espérate, Gloria, Sí, que ya si pues, viniera para Carmen que- Gloria, habla. Ángela, pero pasa algo, Ya. Ángela. Cuando tú cuidas Estamos hablando harto. Claro, una cosa. tú Sí, cuidas pero el entorno. ordenémonos, En el fondo te estás ordenémonos. cuidando de ti misma. No te olvides que en el círculo concéntrico, Él dice, no, el humano vive en el entorno y la naturaleza. Chiquillos, pero estamos ordenados por parte. Por ejemplo, la motivación. La motivación ellos van a ver los afiches. Los Van a ver, motivamos con un pequeño corto, un pequeño video, claro. lo motivamos. Sí. Y ya Como luego, como es el entorno, es niño pequeño, ¿no? Entonces, cuidar su entorno desde limpiar su lugar, ¿no? Entonces, desde ahí comenzamos. Exacto, entramos, por ejemplo, que los chiquillos vean que está bonito, que vean los afiches motivadores. Se coloca el cortometraje que dijo la Jovita. Después se hace que el niño
trabaje en su afiche rellenándolo, no sé, pues colocándole estos papelitos doblados o sémola, así donde haya un mensaje del cuidado del entorno. Y cuando termina ellos pueden exponer por qué, cómo, que les gustó de la parte que les llamó más la atención de su afiche. Porque pueden haber en el fondo afiches hacer un cierre, ¿no? ¿Por qué se hace? En el cierre se haría eso, pues, de que el niño presente, porque a los niños de segundo les encanta mostrar sus trabajos y que tú le digas cómo está tía, cómo lo estoy haciendo. Ya, para el cierre hacemos una exposición de los trabajos realizados por los niños. Y se coloca en el patio, no sé, o la entrada de la Estimados, sala. vamos a ir cerrando las salas para regresar ya al plenario común, para que Mónica pueda ir ya cerrando las actividades. Así que, Eric, podemos ir regresando a la gente a la sala principal. Pati, ¿lo anotaste todo? O sea, todo no, pero las ideas, las que pude. Para ¿ya? que tú puedas exponer, ¿ya? Ya voy a decir lo que escuché, voy a tratar de representar al grupo lo mejor que pueda. La Jovita también puede hablar. O la Jovita también puede hacer. Jovita, ¿tú entendiste más o menos, po? Sí, lo que pasa es que como tengo un niño de segundo, mi hijo, entonces lo que más le llama la atención es lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Los videos, las pinturas, tenemos esa actividad. En el inicio puse que hacíamos o un video o un cuento para introducirlo en el tema. Bien. ¿Cierto? Porque eso es lo que queremos. Empezamos contando la fábula o el video, uno de los dos. Completar la ficha, después viene su trabajo con mensaje de cuidado del entorno. Eso, muy bien. Ya volvimos. Otra actividad. Poco tiempo. Ya. Y el último sería la exposición. Lo último sería la exposición de los trabajos realizados por los estudiantes. Bien, en el plenario. Poco tiempo. Excelente. Ya, ok. Mónica, ya al parecer están todos regresando para que podamos hacer el cierre de la actividad. Ya, muy bien. Bueno, yo estuve también en un grupo, pero solo escuchando y creo que no logramos terminar la tarea. Solo un grupo alcanzó a subir su respuesta al formulario y es la que vamos a compartir. Pero creo que el propósito se logró, que es pensar, y miren lo difícil que es ponerse de acuerdo para generar solo una actividad para los niños, porque hay que poner en juego varias cosas. Primero, las características de los niños. Yo escuchaba en el grupo donde estaba, sí, pero son muy chicos para hacer esta actividad, ellos no, ellos más entretenido hacerles un video, más entretenido hacer un dibujo, entonces ahí hay que poner, ¿verdad?, muchas de nuestra experiencia en juego para poder desarrollar algo tan sencillo como es un paso a paso, pero para que vean ustedes que apropiarse de un programa y apropiarse de un objetivo de aprendizaje y bajarlo, requiere de sentarse, pensar, ojalá en un trabajo colaborativo, pero requiere también de un proceso, de un trabajo de planificación. Entonces no es llegar y decir, mira, tengo el programa listo, ya vamos a ir a aplicarlo, sino que hay que hacer una tarea también de comprensión de lo que queremos lograr, de lo que el eje nos dice, de lo que el objetivo nos plantea, y después ver nuestros niños, nuestros estudiantes, qué realidad tienen, con qué recursos cuentan, y hay un sinfín de factores que tenemos que tener presentes. Les voy a compartir el resultado de un grupo de primero básico que compartió su tarea,
que era la tarea de primero básico. El título de su actividad, con el paso a paso de la actividad central que harían los estudiantes, se llama Nuestras mascotas, un regalo de Dios. El paso 1, presentan sus mascotas en clase respondiendo a las preguntas, nombre, edad, cuidados, tiempo con nosotros, etc. Paso 2, reflexionan en torno al cuidado y responsabilidad que debemos tener hacia nuestras mascotas y animales como parte de la creación de Dios. Después elaboran cartelitos de buen trato a las mascotas, una campaña de tenencia responsable en la escuela y la comunidad. Y elaborar mediante un plenario final un compromiso de cuidar y respetar nuestras mascotas y a visibilizar la campaña en nuestro colegio y comunidad. Quise compartirla porque está bien pensada. Sin embargo, imaginémonos eso después en el colegio, todos los niños con el gato, con el perro, a lo mejor sería un poco complicado. Sin embargo, es buena la iniciativa, o a lo mejor podían hacer un pequeño video de sus mascotas, entendiendo que estamos en un contexto distinto, no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad. Pero el objetivo está bien pensado, ¿no es cierto?, de acuerdo al indicador que tiene en particular ese objetivo de aprendizaje, que tiene relación con las acciones de cuidado, particularmente de las mascotas. Entonces aparecen como que son parte también de nuestra responsabilidad de cuidado de la naturaleza, porque son parte de ella, y mi rol, ¿verdad?, es de responsabilidad, de cuidado del entorno. Por tanto, la tenencia responsable y hacer una campaña de tenencia responsable está muy bien pensado y está también entretenido para los niños de esa edad. Así que felicitaciones a este grupo que pensó en esta actividad, y felicitaciones a todos, porque nosotros igual estábamos en algunos grupos ahí escuchando y vemos que hay inquietud, hay deseo de querer ver cómo el programa también yo lo puedo ir aplicando de acuerdo a mi realidad, y ese es un trabajo, profesores, que yo los invito a que ustedes puedan ir iniciando con harto entusiasmo y también ayudándose. Yo creo que el trabajo colaborativo aquí es bien importante. Hoy día tenemos la posibilidad de compartir a través de estas aplicaciones con profesores de todo Chile, entonces ahí también hay una gran riqueza que podríamos aprovechar de hacer un trabajo en conjunto, de colaborarnos. Aquí tenemos esta plataforma que SM nos ha brindado, de poder tener un espacio para compartir nuestra experiencia. A lo mejor de eso puede que hayan frutos más adelante, de algunos pequeños grupos de trabajo, se han dado sus correos en alguna oportunidad, entonces ahí también se generan espacios de colaboración que son también muy necesarios en estos tiempos. Así que felicitaciones a este grupo por su trabajo. Me gustaría, para ir cerrando, que ya se nos está terminando el tiempo, recoger una de las observaciones o comentarios que aparecieron en el chat, que tenía relación que cómo llega el nuevo programa, si lo podemos descargar. Bueno, el programa en este momento se encuentra en la versión digital. Esa es la versión que está disponible para todos. La versión digitalizada ustedes la pueden encontrar en distintos sitios, en iglesia.cl, en Vicaría para la Educación, a las universidades también la han ido alojando en sus sitios. SM también creo que subió un archivo por ahí en ese sitio web. Entonces el programa está descargable, es público para todos, y está disponible en un PDF que ustedes... bueno, no es muy legal, pero se puede convertir en un Word para el tema de planificación, y se puede ir copiando y se pueden ir sacando los textos, digamos, de los objetivos, de los indicadores, y que ustedes los necesitan para ir desarrollando su trabajo. Esto comienza a implementarse el próximo año, y en ningún momento se ha pensado en hacer una implementación gradual, sino que lo más probable es que se vaya implementando todo de una vez, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. En este momento, este tiempo, digamos, es el tiempo de apropiación del currículum. Entonces, es muy importante, profesores, que este documento, el programa nuevo, hay que leerlo, y que no hay otra forma. Yo puedo participar en muchos talleres, pero si yo no me doy el tiempo de leer el programa, no voy a poder comprender todo lo que significa. Y si yo trabajo en quinto básico, es importante que lea también de primero a cuarto,
¿ya? Para poder desarrollar una buena apropiación y después un buen trabajo de planificación y de implementación del currículo. También existe una priorización curricular que desarrolló la Conferencia Episcopal, el área de educación, que también está disponible en su página web. La priorización curricular también ha dado vueltas por distintas redes sociales, en los archivos, así es que ahí también hay un material que se puede trabajar. Respecto de otra pregunta que aparecía en el chat, ¿cómo abordar este tema del diálogo fe y ciencia? Mire, aquí nosotros no vamos a cometer ninguna herejía si hacemos ese diálogo, ¿ya? No tengan ese temor. Un profesor de religión tiene que dialogar con las otras disciplinas. El mismo programa invita a hacer un trabajo interdisciplinario, en temas que tengan que ver con la creación y con otros, en todos los temas. Hasta el Papa Francisco lo dice, el tema de la tierra, de la creación, de la pregunta por el ser humano, tiene que enriquecerse con el diálogo con otras disciplinas, con otras ciencias. Lo importante es que yo, desde la mirada del cristianismo y desde la mirada de la fe, de nuestra propia confesionalidad, le otorgamos un sentido distinto. Si nosotros sabemos que el mundo ha evolucionado, es producto de una evolución, ¿verdad? Pero en esa evolución está el amor de Dios manifestándose, y eso es lo que a nosotros nos importa. Esa es nuestra verdad, que en esa evolución, donde el hombre está dotado de inteligencia, de voluntad, de libertad, ahí está Dios creando. Esa es nuestra fe. Entonces, no es que nos estamos desligando, estamos dando la espalda a la ciencia, porque hoy día no puede ser de esa manera. Nuestro conocimiento de la realidad tiene que ser en diálogo con las otras disciplinas también, y esto no solo es para este tema, sino que para todo. Si yo voy a hablar con los niños acerca de los temas sociales, tengo que también tener antecedentes sociológicos, tengo que tener elementos históricos, elementos artísticos, tengo que hacer un diálogo también con otras disciplinas. Así que yo creo que esa es un tema que hay que ir instalando, porque nosotros los profesores de religión tendemos a trabajar muy solos, y esta es una invitación que el programa hace a trabajar con otros saberes, no tener temor a trabajar con otros saberes, porque nadie me va a arrebatar, digamos, los conocimientos o las experiencias que yo pueda hacer que los niños puedan vivir respecto de estos contenidos que la fe cristiana nos ofrece. Muy bien, ahí un profesor dice, una profesora, la fe y la ciencia se complementan porque enriquecen el conocimiento. Y como yo les decía, la antropología cristiana nos entrega lentes para mirar la realidad. La fe cristiana nos entrega lentes para mirar al ser humano, para comprender la realidad, la cultura, el entorno, y entregar claves para el discernimiento, que yo creo que eso es una gran apuesta. Creo que vamos a ir cerrando. Mónica, solamente vamos a ir cerrando. Solamente invitarlos a hacerse parte, digamos, de esta apropiación, de leer el programa. Y ustedes saben, profesores, que podemos tener un excelente instrumento curricular, un excelente programa, pero si no tenemos profesores bien convencidos y con una buena, una vocación así bien fortalecida, ningún instrumento curricular va a lograr ser exitoso. Así que yo los animo a continuar desarrollando su trabajo con el mismo compromiso y con la misma fuerza que lo están haciendo ahora, sobre todo en estos tiempos. Así que muchas gracias por su entusiasmo, por estar acá, por querer participar. Eso ya es un gran paso, por querer conocer esta propuesta curricular. Así que muchas gracias a ustedes, a SM por la invitación también, y espero que le haya dado unas pistas para poder seguir profundizando. Esa era la idea. Así es, Mónica. El día de hoy ha sido todos los comentarios súper positivos, de elementos claros, muy de evidencia en el fondo del trabajo que se debe hacer en aula. Recordar lo que mencionabas hace un momento, dos cosas. Lo primero, que el documento está, recuerden, en la página de nuestra casa-mediocm.cl, ahí pueden descargar el documento de las bases completo, ¿ya? Y también recordar nuevamente que hagan la evaluación, que entren a hacer la evaluación al link que está indicando Eric en el chat.
también que va a quedar esto grabado, y invitarlos, que nos queda una sesión más, ¿ya? A la misma hora, vamos a cerrar con Cristian Prado, vamos a hacer una bajada de otro eje curricular, así que están cordialmente invitados y agradecemos a Mónica su participación. También quiero saludar en especial, que no lo había visto hace muchísimo, muchísimo tiempo, Padre José María. Qué gusto verlo, mueva la mano para que el resto lo salude. Él es el director de la Fundación Chaminade, que es nuestro paraguas. SM es parte de una congregación marianista, y con mucho orgullo lo saludo porque es un gran ser humano, una gran persona, y nos da siempre sus consejos a tiempo, y además es muy amigo del Papa, esa es la parte anecdótica, padre. Compartieron mucho en su juventud, así que un gusto verlo, qué grato que esté acá compartiendo con todos nosotros. ¿Ya? Bueno, vuelvo a recordar, videos en la plataforma, documentos de las bases, concuerdo contigo, Mónica, ningún instrumento curricular, por más maravilloso que sea, funciona si no lo leemos, si no nos empapamos de él, y si no entendemos esta mirada tridimensional del aprendizaje, actitudes, contenidos y habilidades, y que el día de hoy por primera vez hablamos de una sintonía curricular entre todas las otras asignaturas y religión de manera transversal. Por lo tanto, es un hito súper importante que deben verlo, revisarlo y empezar también a trabajar con otras áreas del conocimiento y del aprendizaje, porque el día de hoy van a estar integrados y las mismas bases los van a ir llevando a que puedan integrarse a las otras áreas y trabajar juntos. Un gusto estar con ustedes, un gusto participar, gracias al backstage, Cote, Eric, Gabriel, David. Nos vamos despidiendo. Mónica, muchas gracias, gran experiencia, siguen desde Bolivia, Mónica, mira. ¡Oh, sí, internacional! Qué increíble. Mira, gracias a ustedes también. Desde Chillán, desde distintos lugares, así que Eric, abramos los micrófonos para que la gente se pueda despedir y pueda ir. Muchas gracias. Gracias. Muy buenísimo todo. Gracias. Gracias desde Bolivia, Santa Cruz. Bendiciones. Bien, Bolivia. Saludos. Todo para Bolivia. Gracias por todo. Gracias. Adiós. Chao. Gracias, bendiciones. El ángel Los Ángeles. Voy a sapear luego mucho. Gracias. Ay, qué increíble. Que se vea bien. Chao, María. Chao, gracias por todo. Chao, que estén muy bien. A cuidarse mucho. El viernes. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias, Lice, Mónica. Muy bueno su cátedra. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Hizo poco, se hizo corto. Sí. ¿Cuándo nos vemos? Tiempo para el taller. Hola. Felicitaciones a la maestra, profesora. Disculpa, estoy saludando a una persona. Eso se ve porque hay 200 personas. Saludos a María Bernarda. Un abrazo. Un abrazo a ti. ¿Alcanzaste a ver a Lenny? Sí, la acabo de ver. Sí, de todas maneras. Mucho cariño. Te voy a whatsappear más rato. Sí, de todas maneras. Estamos en contacto. Un beso. Un abrazo. Qué hermoso haber visto al padre José María Arnaiz. ¿Hasta el padre? ¿Lo conoce? Por supuesto, marianista de Linares y yo. Sí, así que muy bonito la experiencia. He estado en Linares muchas veces. Sí, muy emocionante. Sí. Chao. Adiós. Buenas. Chao, que estén muy bien. Gracias por enseñarle a mi mami.
Ay, qué lindo. Qué tierno. Dios. Bye, bye. Chao, que le vaya bien a todos. Muchas bendiciones. Igual. Para todos, bendiciones. El viernes. El Nos viernes. vemos el viernes. Chao, Noelia, que estés bien. Chao, Noé. Chao, chao. Que esté muy bien igual. Chao, Noé. Chao.